Julio, estoy también agradecido que hayas aceptado esta invitación, porque me imagino que tu disertación sobre la investigación, sobre la experimentación, va a resultar muy interesante, no solo para los alumnos que la vayan a ver, sino para el público en general, que, como en mi caso, hay cuestiones médicas que obviamente no dominamos, y tampoco nomenclatura, el glosario médico es un tema difícil. Pero aparte, me imagino que tu exposición, sin perjuicio de que tenga un contenido científico, natural, desde el punto de vista médico, también va a estar enfocada a cuestiones éticas en el ejercicio de la medicina y ética en general, que para mí es lo más importante porque si bien vas a hablar del cuerpo en general, pero para mí lo que domina es el corazón. Así que nuevamente, Julio, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Muchas gracias a usted, doctor. Bueno, yo soy Julio César Bedini, especialista en cirugía general. Soy miembro de la Asociación Argentina de Cirugía, miembro de la Sociedad de Cirugía de Santa Fe. Mi posgrado se hizo en la ciudad de Santa Fe, después tuve la oportunidad de estar en la Universidad Louis Pasteur de Estrasburgo durante 2 años y tuve también la posibilidad de hacer algún tipo de actividad científica en París durante 3 meses. Lo cual me ha llevado a estar en forma directa o indirecta en algunos sistemas de investigación que hoy, dada la invitación del doctor Terragni, me retrotrae a esos años para ver si uno estaba haciendo o no lo correcto desde el punto de vista ético, que son interrogantes que hay que hacérselo siempre, sobre todo cuando nos manejamos con seres humanos. Bueno, la investigación, la definición es algo un poquitito aburrido, pero va a haber que decirla. Es considerada una actividad que está orientada a la obtención de nuevos conocimientos y su aplicación para la solución a problemas concretas o a interrogantes de cualquier carácter científico. Para arribar a esto necesito algo que es un método científico, que son pasos ordenados, que los tengo que cumplir irremediablemente, cualquiera sea la investigación que haga, cualquiera sea la especialidad que tenga que hacer, pero que implica y que tiene 2 características, que esos resultados tienen que ser posibilidad de ser repetidos en cualquier parte del mundo o en cualquier lugar, y segundo, que puedan ser refutados. En la ciencia nunca hay verdades absolutas. Siempre, por definición, la ciencia lleva a verdades relativas, que muchas veces pueden ser relativas por algunos años y algunas podemos decir que son verdades no refutables durante una cierta cantidad de años. La investigación tiene muchas clasificaciones, entre ellos, según el objeto de estudio, puede ser investigación básica, aplicada o analítica o de campo, según cómo el investigador tenga el objetivo de la tesis o el objetivo del interrogante científico, según cómo es el elemento más idóneo para llegar al resultado que él está buscando. Puede ser también, según el estudio, puede ser censal o por casos, por investigación puede ser experimental, cuasi experimental, simple, compleja, puede ser una investigación descriptiva o explicativa, según cómo tengo los datos o según cómo es la ubicación temporal, puede ser histórica o longitudinal. Según la fuente de información, puede ser documental o investigación de campo. Son las distintas formas de investigación según el interrogante que nosotros nos hacemos. Pero nunca me voy a olvidar en una anécdota en la cual en la Universidad de Estrasburgo estuve durante 1 año debajo de un sótano estudiando historias clínicas sobre el método científico de la mejor técnica quirúrgica del cáncer de recto, y me dio tanto dolor llegar a la conclusión después de 1 año que el método estadístico me decía que el trabajo que yo había hecho no era científicamente valable. No científicamente valable, sino científicamente no significativo como para ser
publicado, lo cual me hice un interrogante a ver cómo tenía que ser la investigación, porque muchos pacientes entraban dentro de un protocolo y otros no. Lo cual, por ahí, desde el punto de vista ético, me interrogaba cómo se hacía esa selección. Y no había una selección según las características físicas, psíquicas o qué enfermedad tenía, sino era al azar. Y la verdad que ese azar un poco me preocupó, porque no era, digamos, científicamente o humanamente valable a mi criterio. Entonces llego a la necesidad de que la investigación médica tiene que asegurar cada vez más los conocimientos en salud, y también tenemos que ir cada vez más, dados los adelantos, sobre todo tecnológicos que tenemos, a ver cómo son los procesos patológicos que se van investigando en el ser humano. Y la investigación médica es muy amplia, sobre todo porque puede haber experimentaciones bioquímicas, biofísicas, o inclusive se puede hacer investigaciones que a veces suele ser muy difícil encasillarnos estadísticamente sobre el comportamiento humano y de la sociedad. Es decir, a veces ese tipo de investigación, sobre todo las investigaciones psiquiátricas, suele ser muy difícil encasillarlos desde el punto de vista numérico, no así desde el punto de vista de los enunciados de una posible investigación a la cual uno puede arribar, porque si hay algo difícil de clasificar dentro de la investigación, son los seres humanos, por la diversidad de los que estamos nosotros investigando. Pero vamos a ver cuándo fue digamos, lo más importante desde el punto de vista médico, que fue la eclosión de los interrogantes éticos. Hemos tenido un colega que fue médico y antropólogo, el doctor Mengele. En la Segunda Guerra Mundial fue el que se ocupaba en los campos de concentración de Auschwitz de elegir cuáles eran los prisioneros más idóneos para las investigaciones genéticas que él estaba haciendo. No solamente eso, sino que tuve la suerte, o la mala suerte, de estar en un campo de concentración en Francia, que se llama Sturthof, no era Auschwitz, en la cual saqué una foto a un laboratorio de renombre en la actualidad que agradecía a los jerarcas nazis digamos, la posibilidad de experimentar sobre 120 mujeres judías una determinada droga, una determinada cirugía, y le informaban que todas habían muerto. Y eso, de verdad, me hizo, yo creo, una eclosión después del juicio de Nuremberg, lo cual, dado las posibilidades del desastre que hizo el doctor Mengele, vuelvo a recordar que fue un colega, y sus secuaces, lo cual llegaron a progresar en muchos progresos físicos, genéticos y químicos, porque se experimentaba directamente en el ser humano. Entonces, la principal consigna en la experimentación en medicina no es solamente el avance de la ciencia o el beneficio del investigador, sino que tenemos que pensar en el bien del paciente y en el bien de la humanidad, lo cual implica que el investigador tiene que primero priorizar la ética antes que sus interrogantes científicos. De lo contrario, no seríamos médicos, y nuestra función como médicos es tratar de ver la posibilidad de disminuir la mayor cantidad posible el dolor, el sufrimiento. No así la muerte, porque la muerte indefectiblemente llega. Entonces, en el año 1949 surge el famoso código de Nuremberg, que lo vamos a recordar, cualquiera puede tener acceso vía internet a este código, que después en el año 1964 se fue depurando con la declaración de Helsinki. Y sobre todo hay tres cosas importantes que destaco de estas dos
declaraciones. Todo ser humano, no importa en el lugar que esté, es autónomo e inviolable. Todos los seres humanos tienen igual derecho, no importa sus condiciones raciales, ni sociales, ni de pertenencia a ningún tipo de nacionalidad. Y ningún ser humano tiene derecho a hacer daño a otro sin necesidad, y menos, sobre todo, si yo quiero sacarme una duda científica por llegar a hacer el daño innecesario por una duda que no sé si a veces tiene su justificativo. Entonces, este código y las distintas modificaciones tiene que ver que el beneficio de la humanidad, ni menos el de la ciencia en particular, pueden anteponerse jamás al beneficio del individuo. El beneficio de la investigación debe ser mayor que los riesgos del daño que sean probables en el desarrollo de la misma. Es decir, que el investigador debe hacer un balance y ver si los perjuicios son mayores a los beneficios. Si es así, no es ético continuar con la investigación. Durante la investigación se debe respetar siempre la autonomía y la capacidad de decisión del sujeto que entra en ese cuadro, en ese sistema de investigación, y debe ser libre. Muchas veces se han hecho investigaciones en la cual, por ser preso, por ser alienado mental o por estar en situaciones sociales que no tienen o no pueden opinar ni salvarse de dicha situación, para mejorar su situación humana, aceptan entrar dentro de estos protocolos, no importa su riesgo de vida. A su vez, tampoco la experimentación debe ser algo oculto para el paciente, es decir, se le debe explicar perfectamente claro cuáles son las cosas que se van a hacer, cuáles son las consecuencias, si hay riesgo de vida o no. Y sobre todo, ese paciente o ese sujeto de investigación debe estar lo suficientemente libre y capacitado mentalmente para saber o para interpretar eso. De lo contrario, podríamos usar analfabetos o personas de baja capacidad mental. Tampoco se debe extorsionar al paciente de una forma en que, si hace o se somete a esa investigación, las condiciones médicas, o sea, me refiero al tema de la habitación, al tema del lugar donde están internados, sea mejor, es decir, dar premios para que él acepte ese tipo de investigación. También el sujeto tiene que tener la capacidad y la libertad de salirse de esa investigación cuando él lo desee, y no continuar con dicha investigación por un contrato que no se pueda romper. En lo posible, hacer todas las investigaciones in vitro, y aquí entra otro cuestionamiento ético que se está, desarrollando en todo el mundo, que es la experimentación en animales. Hoy por hoy los animales entran también en una situación ética muy importante, lo cual se debe ver si el beneficio corresponde o justifica matar 100 perros, 300 conejos así por matarlos. Creo que también hoy tenemos que cuestionarnos ese tipo de investigación. Siempre la investigación debe estar ceñida a la verdad, nunca tergiversar los resultados, porque un método científico con resultados erróneos puede conducir a graves consecuencias posteriores. Y sobre todo, la investigación debe ser factible, o yo diría obligatorio, de ser publicado en revistas científicas de renombre, y no que esos trabajos sean para ser promocionados por determinadas instituciones o médicos en particular. Yo creo, decir, que la investigación médica es un tema que, dado los avances que hay,
tenemos que ir día a día en cada uno de los países del mundo, ver los beneficios y las contraindicaciones. Podemos hacer muchos códigos, podemos hacer muchos protocolos, podemos hacer muchos métodos científicos, pero hay algo que trasciende a todo eso y que tiene que ser universal y que yo creo que tendría que ser una de las materias pendientes en cada una de las universidades del mundo, que sería la cuestión ética. Yo creo que la ética en beneficio del ser humano y de la humanidad tiene que ser prioritario antes que cualquier investigación que uno quiera realizar.